noches, ingeniero Reni. Que Dios lo bendiga. Mi nombre es Henry Estuardo Lemus Juárez, del curso de Desarrollo de la Competencia de la Física 2. Que Dios lo bendiga. Muy bien, apreciado ingeniero Reni. El tema que yo voy a tratar en la microclase es referente a los fluidos. Y sabemos pues que en cada clase hay que tener un control de asistencia. Un control de asistencia, tiene que haber una lista de cotejos ahí para poder ir midiendo el conocimiento de los alumnos mientras uno va enseñando. Tiene que haber también un control de competencias también. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los fluidos, todos sabemos de que un fluido prácticamente es un líquido. Es un líquido que puede fluir a través de un conducto. Digamos, podría ser el aceite, podría ser también el agua o cualquier otro líquido que pueda fluir a través de un conducto. E inclusive hasta los gases podrían ser fluidos también, porque ellos también fluyen a través de conductos. Muy bien. Estos fluidos que yo voy a comentar en este problema los relacioné con la ecuación de la continuidad. Y la ecuación de la continuidad nos está diciendo que nos va a expresar el comportamiento de los fluidos a través de un conducto con diámetros variables. Sabemos nosotros que a mayor diámetro en un conducto va a ser menor la velocidad y a menor diámetro en un conducto va a ser mayor la velocidad. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la famosa fórmula en una ecuación de la continuidad, donde la Q significa caudal y dice caudal 1 es igual a caudal 2. Esta fórmula es muy famosa en la ecuación de la continuidad y vamos a leer aquí un problemita, dice. Ejemplo, una tubería de 180 milímetros de diámetro transporta agua a razón de 0.09 metros cúbicos por segundo. Sigue diciendo, la tubería se ramifica en dos de menor diámetro, tal y como lo muestra la figura. Dice, si la velocidad en el conducto de 60 milímetros de diámetro es de 15 metros por segundo, la pregunta es, ¿cuál sería la velocidad en la tubería de 120 milímetros de diámetro? Muy bien. Entonces, aquí les explicaría yo a los apreciables alumnos que toda esta información que yo leí aquí, la tipifiqué por medio de una gráfica. Si nos damos cuenta, esta gráfica es una tubería tal como lo muestra aquí en la información. Es una tubería. Y esta tubería tiene tres secciones. Una sección esta es la primera sección, segunda sección y tercera sección. Nos vamos a dar cuenta que cada sección posee primeramente un diámetro, también posee un caudal y también posee una velocidad. Entonces, en el diámetro 1 dice que tenemos 180 milímetros de diámetro. Diámetro 2 hay 120 milímetros y diámetro 3 hay 60 milímetros. De igual forma, cada diámetro posee también un caudal, y un caudal todos ya sabemos que es la velocidad en que fluye un fluido a través de una sección. Y el caudal 1 dice que ya tenemos un total de 0.09 metros cúbicos por segundo, tal como está aquí en la información. El caudal 2 todavía no está resuelto, el caudal 3 tampoco. Sin embargo, en el diámetro 3 de esta sección dice que ya se conoce la velocidad, que es de 15 metros por segundo. Muy bien. ¿Qué era lo que decía la problemática aquí? O sea, el problema planteado de que teníamos que encontrar cuál sería la velocidad en la tubería de 120 milímetros. Y la tubería de 120 milímetros es el diámetro 2. Entonces tenemos que encontrar su velocidad. Muy bien, aquí tenemos planteado el problema. Diámetro 1, 180 milímetros, tal como aparece en la información. Diámetro 2, 120 milímetros. Diámetro 3, 60 milímetros. Sin embargo, todos estos milímetros que tenemos aquí, los tenemos que transformar a metros. Y sabemos que un metro tiene 1000 milímetros, por lo tanto tomamos cada diámetro y lo dividimos 1000 milímetros que compone un metro. Muy bien, entonces decimos 180 milímetros dividido 1000 milímetros nos va a dar 0.18. De igual forma 120 milímetros dividido 1000 nos va a dar 0.12 milímetros y 60 milímetros dividido 1000 nos va a dar 0.06 metros. Muy bien. Nos damos cuenta que todos estos milímetros que tenemos aquí los transformamos a metros.
Ya tenemos 0.18 metros, 0.12 metros y 0.06 metros. Muy bien. Ahora tenemos también aquí las fórmulas para poder ver los caudales. Caudal 1, su fórmula dice que es igual a caudal 2 más caudal 3. Caudal 2 es igual a caudal 1 menos caudal 3 y caudal 3 es igual al pi por la densidad 3 elevada al cuadrado dividido 4 por velocidad 3. Muy bien, entonces miremos algo importante. Para poder encontrar la velocidad 2 del caudal, la velocidad 2 del caudal 2, prácticamente tenemos que encontrar primeramente dos caudales. Y el único caudal que tenemos aquí ya encontrado es el caudal 1. Falta el caudal 2, falta el caudal 3, y al sacar el caudal 2 y el caudal 3 ya podemos calcular prácticamente la velocidad del caudal 2. Muy bien, entonces es lo que vamos a hacer en estos momentos. Muy bien, entonces para poder calcular la velocidad 2 del diámetro 2 y caudal 2, tenemos primeramente que calcular el caudal 3 y el caudal 2. Muy bien, entonces miremos, como había mencionado anteriormente, la fórmula del caudal 3 es su fórmula pi por densidad 3 elevado al cuadrado dividido 4 por la velocidad 3 que tenemos aquí. Muy bien. Entonces se hace todo el procedimiento. Tenemos caudal 3 es igual a pi. Sabemos que el pi es el 3.14 por densidad 3. La densidad 3 es la que tenemos aquí. Densidad 3 o diámetro 3, perdón, diámetro 3, 0.06 metros. Tenemos 0.06 metros elevado al cuadrado, como dice la fórmula, dividido 4, multiplicado por la velocidad 3. Y la velocidad 3 son 15 metros por segundo. Por 15 metros por segundo, dividido 4, lo que está aquí. Entonces, el procedimiento. 3 por 0.06 elevado al cuadrado dividido 4 por 15 metros por segundo nos va a dar 0.0424 y ese sería el caudal 3. Ya tenemos el caudal 3 porque el caudal 1 ya está calculado. Ahora ya tenemos el caudal 3. Solo falta calcular el caudal 2. Y el caudal 2, aquí está la fórmula. La fórmula del caudal 2 es caudal 1 menos caudal 3. Entonces, colocamos caudal 2 es igual a caudal 1 es caudal 1, ya tenemos el dato aquí, 0.09 metros cúbicos por segundo. Y tenemos 0.09 metros por segundo, que es el caudal 1. Menos el caudal 3, es el que acabamos de calcular aquí, 0.0424 caudal 3. Menos caudal 3, que es 0.0424 metros cúbicos por segundo. Al tomar 0.09 metros por segundo dividido 0.0424 metros por segundo, nos va a dar 0.0476 metros cúbicos por segundo. Este sería el caudal 2. Nos damos cuenta, ya tenemos caudal 3 y tenemos caudal 2. Entonces, ahorita que tenemos los tres caudales, caudal 1 que es 0.09 metros cúbicos por segundo, caudal 3 que es 0.0424 metros cúbicos por segundo también, metros cúbicos por segundo. Entonces ya podemos decir lo siguiente, por segundo, y el caudal 2 que es 0.0476 metros cúbicos por segundo. Entonces ya podemos calcular la velocidad del caudal 2. Muy bien, velocidad del caudal 2. La fórmula es caudal 2 dividido a al cuadrado. Y este a al cuadrado es el equivalente a decir pi por la densidad del caudal 2, que es 0.12 metros al cuadrado dividido 4. Entonces decimos el caudal 2, ¿cuánto es? 0.04476 metros cúbicos por segundo. Es el que tenemos aquí. Metros cúbicos por segundo dividido el pi, que es 3.14 por la densidad 2, que es 0.12 metros, 0.12 metros que tenemos aquí, 0.12 metros
0.12 metros elevado al cuadrado dividido 4. Al hacer todo ese procedimiento nos va a dar 4.21 metros por segundo. Sería la velocidad 2 que estaba pendiente y es la que encontramos aquí. 4.21. Lo que encontramos aquí lo trasladamos para acá ya como una solución, porque era lo que nos estaban pidiendo aquí. ¿Cuál sería la velocidad en la tubería de 120 milímetros? Que es la que tenemos aquí de 120 milímetros. Muy bien. Entonces, ahorita podemos ver lo siguiente. 120 milímetros es igual a 0.12 metros. Y tenemos la velocidad de 4.21 metros por segundo. Entonces, ahora miremos la lógica. ¿Qué decía anteriormente? A mayor diámetro, menor la velocidad. A menor diámetro, mayor la velocidad. Y a mayor diámetro, menor la velocidad. Y a menor diámetro, mayor la velocidad. Muy bien. Entonces, miremos aquí. En este caso decimos nosotros 4.21 metros por segundo es lo que tenemos del caudal 2, porque son 0.12 metros. 0.12 metros nos da 4.21 metros por segundo, es la velocidad. Pero como este caudal, que es 0.12 metros, es mayor al de 0.06 metros, es el caudal 3, nos vamos a dar cuenta que su velocidad fue mayor. Miren ustedes, la velocidad del diámetro 3, que es de 0.06 metros, es de 15 metros por segundo. Mientras que la velocidad de este, que tenía un diámetro mayor, que es 0.12 metros, nos da 4.21 metros por segundo. Entonces queda comprobado. A mayor diámetro, menor velocidad. A menor diámetro, mayor velocidad. Ingeniero, me llamo Henry Storro Lemos Juárez. Que Dios lo bendiga.